Buenos días. Antes de que la lista de pendientes de hoy te llene la cabeza, quédate un momento aquí conmigo. Vamos a leer y a orar juntos el Salmo 23, uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, pero que muchas veces leemos rápido, sin detenernos en lo que realmente dice. Hoy vamos a ir despacio, verso por verso, y vamos a dejar que cada frase le hable directamente a lo que estás viviendo esta semana. Empecemos. Este salmo tiene apenas 6 versículos, y sin embargo, es probablemente el pasaje más leído en funerales, en hospitales, en momentos de crisis, en todo el mundo de habla hispana. Hay algo en estas pocas líneas que sigue consolando a la gente generación tras generación, sin importar cuánto cambien las circunstancias de cada época. Hoy no lo vamos a leer pensando en una crisis extrema, lo vamos a leer pensando en tu día común, en tu semana normal, porque este salmo también tiene algo que decir ahí, no solo en los momentos más difíciles de la vida. Padre, antes de empezar a leer tu palabra, quiero simplemente agradecerte por este momento. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad de detenerme, aunque sea unos minutos, antes de que todo lo demás reclame mi atención. Ayúdame a escuchar lo que quieres decirme a través de este salmo tan conocido, que no sea solo un texto que ya me sé de memoria, sino una palabra viva para lo que hoy estoy enfrentando. En el nombre de Jesús. Amén. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. La primera palabra que hay que notar aquí es mí. No dice que Dios es un pastor genérico, cuidando a la humanidad en general desde lejos. Dice que es mi pastor, el tuyo, el que conoce tu nombre, tu historia, tus horarios, tus miedos concretos. Un pastor de verdad, de los que trabajaban en el campo hace miles de años, no dejaba el rebaño solo. Se quedaba con las ovejas de noche, contaba cada una, notaba si faltaba alguna. Esa es la clase de atención que este versículo describe. Hay otro detalle interesante en la palabra pastor que se pierde un poco cuando la leemos con prisa. En muchas culturas antiguas, incluida la del pueblo de Israel, describir a un líder como pastor era una forma común de hablar sobre reyes y gobernantes, no solo sobre cuidadores de animales. Un buen pastor, en ese sentido más amplio, era alguien que gobernaba pensando primero en el bienestar de su gente, no en su propio beneficio. Cuando David, que además de pastor de ovejas también fue rey, usa esta palabra para describir a Dios, está diciendo algo fuerte. Por encima de cualquier autoridad humana que haya conocido, hay una autoridad mayor que gobierna con ese mismo espíritu de cuidado genuino. Ahora piensa en tu semana. Piensa en la lista de cosas que te preocupan. El dinero que no alcanza, la salud que preocupa, el trabajo que no despega, la relación que se enfrió. El Salmo no dice que esas cosas no importan. Dice que quien te cuida ya las conoce todas, una por una, antes de que tú se las menciones en oración. Nada me faltará. No significa que vas a tener todo lo que se te ocurra pedir. Significa que no te va a faltar lo que realmente necesitas para seguir adelante hoy. Hay una diferencia entre esas dos cosas, y aprender a distinguirlas es parte de madurar en la fe. Muchas veces confundimos nuestros deseos con nuestras necesidades, y cuando algo tarda en llegar, pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero un buen pastor no le da a la oveja todo lo que quiere en el momento que lo quiere. Le da lo que necesita en el momento correcto. Si hoy sientes que algo importante todavía no ha llegado a tu vida, este primer versículo es una invitación a confiar en que quien te cuida sabe exactamente qué hace falta y cuándo dártelo. Vale la pena recordar quién escribió este salmo. David lo compuso siendo alguien
que en su juventud había cuidado ovejas de verdad, en el campo, expuesto al sol y al frío, alerta de noche por si aparecía algún animal peligroso. Cuando David describe a Dios como pastor, no está usando una imagen bonita que le vino a la mente de repente. Está describiendo, desde su propia experiencia, lo que significa cuidar a alguien de verdad, no de lejos, no ocasionalmente, sino de forma constante y atenta, incluso en las horas en que nadie más está mirando. Piensa en cuántas veces has tenido que cuidar de alguien, un hijo pequeño, un padre enfermo, una mascota, y sabes lo que implica esa clase de atención. Recuerda también las veces en que alguien te cuidó a ti de esa misma manera, quizás un padre, una madre, un abuelo, alguien que notaba cuando algo andaba mal antes de que tú se lo dijeras con palabras. Esa memoria concreta puede ayudarte a entender mejor lo que este versículo describe, porque no es un concepto abstracto, es el mismo tipo de cuidado que ya has experimentado de otras personas, ahora aplicado a la manera en que Dios te trata a ti. No se trata solo de proveer comida una vez al día, se trata de estar pendiente, de notar los pequeños cambios, de anticipar lo que la otra persona todavía no ha pedido. Esa es la clase de cuidado que David describe aquí y la que este salmo te invita a recibir hoy. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Este versículo describe dos cosas: un lugar para comer bien y un lugar para descansar bien. No es casualidad que estén juntas. En la vida diaria solemos separar el trabajo del descanso, como si fueran opuestos, como si descansar fuera perder el tiempo. Pero Dios diseñó ambas cosas como parte del mismo cuidado. Piensa en una oveja que ha estado corriendo todo el día buscando comida en un terreno seco, sin agua cerca. Esa oveja llega agotada, nerviosa, incapaz de comer tranquila aunque tenga pasto delante. El pastor tiene que llevarla primero a un lugar tranquilo antes de que pueda alimentarse de verdad. Así funciona también contigo. Si vives corriendo todo el tiempo, con la mente acelerada, es difícil recibir lo bueno que Dios ya puso en tu camino, porque no tienes espacio interior para notarlo. Aguas de reposo no es cualquier agua. En el desierto, el agua que corre rápido asusta a las ovejas. Ellas necesitan agua tranquila para poder beber sin miedo. Dios no te lleva al caos para darte paz, te lleva a un lugar quieto, precisamente porque en el ruido es difícil escuchar su voz. Si tu semana ha estado llena de prisa, de pantallas, de notificaciones, de una tarea detrás de otra, este versículo te está invitando a algo concreto. Busca un momento real de silencio hoy, aunque sea de 5 minutos, sin teléfono, sin lista de pendientes. No es tiempo perdido, es parte de cómo Dios cuida a sus ovejas. Hay algo curioso en la manera en que muchos adultos entienden el descanso. Lo tratan como una recompensa que se gana después de terminar todo el trabajo. Primero, termino la lista, después descanso. El problema es que la lista casi nunca termina de verdad. Siempre aparece algo nuevo antes de llegar al final. Si esperas a merecer el descanso, es probable que nunca llegues a él. Este versículo propone otra lógica. El descanso no es el premio final, es parte del cuidado diario, tan necesario como comer o respirar. Piensa en alguien que conozcas, quizás tú mismo, que ha pasado años sin permitirse frenar de verdad. El cuerpo empieza a mostrar señales: cansancio que no se va con dormir, irritabilidad, dificultad para concentrarse. No son fallas de carácter, son señales de que hace falta ese lugar de aguas de reposo del que habla el Salmo. Detenerte hoy, aunque sea un rato corto, no es debilidad,
es sabiduría. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Hay una diferencia entre sentirse bien por fuera y estar bien por dentro. Puedes sonreír en una reunión de trabajo y al mismo tiempo sentir que algo dentro de ti se está apagando poco a poco. Ese desgaste silencioso es justamente lo que este versículo aborda. Confortará mi alma, no solo mi cuerpo, no solo mi situación externa, sino la parte más profunda de quién soy. La palabra hebrea que se traduce aquí como alma no se refiere únicamente a la parte espiritual de una persona, en el sentido en que a veces lo entendemos hoy. Se refiere más bien a la persona completa, su respiración, su vida interior, sus emociones, su forma de ser. Cuando el Salmo dice, confortará mi alma, está hablando de una restauración que no se limita a lo religioso, sino que alcanza también el ánimo, la energía, la capacidad de disfrutar las cosas simples otra vez. Este tipo de restauración casi nunca es instantánea. Se parece más a la recuperación después de una enfermedad larga. Al principio no notas ningún cambio y poco a poco vuelve la energía, vuelve el apetito, vuelven las ganas de hacer cosas que antes disfrutabas. Si sientes que tu entusiasmo, tu paciencia o tu esperanza se han desgastado en los últimos meses, no es un signo de debilidad espiritual. Es una señal de que necesitas justamente lo que este versículo promete. La segunda parte es igual de importante. Me guiará por sendas de justicia. Esto no habla de reglas rígidas, habla de dirección. Un pastor conoce el terreno mejor que la oveja. Sabe dónde hay pasto y dónde hay peligro, aunque desde el nivel del suelo, la oveja no pueda verlo. Cuando sientes que no sabes qué decisión tomar, este versículo te recuerda que no tienes que ver todo el camino de una vez. Solo necesitas confiar en quien sí lo ve completo. Nota también la razón que da el propio versículo. Por amor de su nombre. No te guía por caminos correctos porque tú lo merezcas o porque hayas hecho todo bien. Lo hace porque su carácter es así. Guiar bien a quienes confían en Él es parte de quién es, no una recompensa condicionada a tu buen comportamiento. Eso quita una presión enorme de encima. No tienes que ganarte la dirección de Dios con una conducta perfecta. Solo tienes que estar dispuesto a seguirla. Piensa en alguien mayor que conozcas, alguien que ha vivido más años que tú y que, mirando hacia atrás, puede reconocer que ciertos caminos que en su momento parecían un error terminaron llevándolo a algo bueno. Esa perspectiva solo se gana con el tiempo. Si hoy no entiendes por qué cierto camino se ve así, quizás dentro de unos años, mirando hacia atrás, puedas reconocer la misma clase de guía que esa persona mayor ya identificó en su propia historia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es probablemente el versículo más citado del Salmo y también el más malentendido. No dice, sí, ando en valle de sombra de muerte. Dice, aunque. Eso significa que atravesar valles oscuros no es señal de que algo salió mal en tu fe. Es parte normal del camino, incluso para quien confía profundamente en Dios. Fíjate también en la palabra valle. Un valle, por definición, tiene dos lados, uno de entrada y uno de salida. Nadie vive permanentemente en un valle, se atraviesa. Si hoy estás en medio de algo doloroso, ya sea una pérdida, una enfermedad, una ruptura o una crisis económica, este versículo no promete que el valle desaparecerá de inmediato. Promete que tiene un final y que no lo vas a cruzar solo. La vara y el cayado eran las dos herramientas que un pastor llevaba siempre.
La vara servía para defender al rebaño de animales peligrosos. El cayado, con su forma curva, servía para rescatar a una oveja que se había caído en un lugar donde no podía salir sola. Es una imagen doble: protección hacia afuera y rescate hacia adentro. No solo te defiende de lo que viene de fuera, también te levanta cuando tú mismo caíste en un lugar del que no puedes salir por tus propias fuerzas. Si hoy el miedo ha sido tu compañero constante, miedo al futuro, miedo a una noticia médica, miedo a no lograrlo, este versículo no te pide que dejes de sentir miedo por completo. Te invita a que ese miedo deje de tomar las decisiones por ti, porque hay alguien caminando contigo que ya conoce la salida de este valle. Piensa también en el orden de las palabras. Primero se nombra el valle, después la sombra de muerte, y solo después aparece la certeza de compañía. El Salmo no evita mencionar lo difícil antes de ofrecer consuelo. Lo nombra de frente. Eso es distinto de la costumbre de minimizar el dolor propio con frases como «no es para tanto» o «hay gente peor». El Salmo valida que el valle es real, y precisamente por eso, la promesa de compañía tiene más peso. No es un consuelo barato para un problema pequeño. Es una promesa seria para una situación seria. Es interesante notar que el Salmo no dice «no sentiré miedo». Dice «no temeré mal alguno», que es distinto. El miedo, como emoción, puede aparecer de todas formas. Es una reacción humana normal frente a lo desconocido. Lo que el Salmo promete no es la ausencia total de esa emoción, sino que el miedo no va a tener la última palabra sobre cómo actúas. Puedes sentir miedo y, aún así, seguir caminando. Puedes sentir incertidumbre y, aún así, tomar la siguiente decisión con calma. Esa distinción es liberadora para cualquiera que se ha sentido culpable por sentir miedo, como si sentirlo significara tener poca fe. Hay una diferencia importante entre negar el peligro y enfrentarlo con compañía. El Salmo no dice que el valle no sea real, ni que el peligro sea una ilusión. La palabra sombra de muerte describe algo genuinamente serio, no un simple inconveniente. Lo que cambia no es la gravedad de la situación, sino la certeza de no estar solo en ella. Eso es distinto del optimismo forzado que a veces confundimos con fe, ese que intenta convencerte de que en realidad no hay nada de qué preocuparse. El Salmo es más honesto que eso. Reconoce el peligro y al mismo tiempo ofrece compañía real dentro de él. Piensa en alguien que atraviesa un tratamiento médico largo. Es normal que sienta miedo antes de cada cita, antes de cada resultado. Ese miedo no desaparece por orar este salmo una vez, pero puede aprender, con el tiempo, a orar en medio del miedo, a seguir presentándose a cada cita, a seguir confiando en el proceso, aunque la emoción del miedo siga apareciendo. Esa es la clase de valentía real que describe este versículo. No la ausencia de temor, sino la decisión de seguir caminando de todas formas. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Esta imagen tiene algo que sorprende si te detienes a pensarla. La mesa no se pone después de que termina el conflicto. Se pone en presencia de los angustiadores, mientras el problema todavía está ahí, mientras las personas que dudaron de ti todavía están mirando. Dios no espera a que todo se resuelva primero para bendecirte. A veces la bendición llega precisamente en medio de la dificultad, no después de ella. Ungir la cabeza con aceite era, en la cultura de esa época, una señal de honra hacia un invitado importante. No era algo que se hacía todos los días, era un gesto reservado
para ocasiones especiales. El Salmo está diciendo que Dios te trata con ese mismo tipo de honra, no porque hayas resuelto ya tus problemas, sino simplemente porque eres su invitado. Piensa en cómo funcionaban los banquetes en esa época. El anfitrión era responsable de la seguridad de sus invitados. Una vez que alguien se sentaba a su mesa, quedaba bajo su protección, incluso si sus enemigos estaban a la vista. Sentarse a comer tranquilamente mientras los angustiadores observaban era, en ese contexto, una declaración pública de que el anfitrión tenía el control de la situación, no el peligro. El Salmo está usando esa misma imagen para describir la actitud con la que Dios te invita a vivir hoy. No escondido, esperando que el problema desaparezca, sino sentado con calma, incluso mientras el problema sigue visible. Mi copa está rebosando. No habla de tener exactamente lo necesario. Habla de que sobra. Es una imagen de generosidad, no de cálculo exacto. Si has pasado por una temporada de sentir que todo es cuesta arriba, que apenas alcanza, que nunca hay margen, este versículo es un recordatorio de que la forma de proveer de Dios no siempre se parece a lo que tú imaginas, pero tiende hacia la abundancia, no hacia la escasez. Un salmo escrito por alguien que conocía los valles. Antes de seguir, vale la pena detenerse en quién escribió estas palabras. David no las escribió desde una vida tranquila y sin sobresaltos. Escribió gran parte de sus salmos siendo perseguido, escondido en cuevas, huyendo de un rey que quería matarlo, y más adelante enfrentando traiciones dentro de su propia familia. Cuando David habla de valles de sombra de muerte, no está imaginando un escenario hipotético, está recordando noches concretas en las que temió por su vida. Eso le da un peso distinto a estas palabras. No son la reflexión tranquila de alguien que nunca sufrió, son la conclusión a la que llegó alguien que sufrió mucho y que, después de todo eso, seguía pudiendo escribir: nada me faltará y no temeré mal alguno. Si tu vida hoy se parece más a un valle que a un pasto verde, estás en buena compañía. El mismo hombre que escribió sobre pastos delicados y aguas de reposo, también escribió, en otros salmos, sobre noches de llanto, sobre sentirse abandonado, sobre la angustia de esperar una respuesta que no llegaba. La fe que describe este salmo no es la fe de alguien que nunca tuvo problemas, es la fe de alguien que aprendió a confiar en medio de ellos. Algunas palabras para decir en voz alta. Antes de seguir, te invito a algo sencillo. Di estas frases en voz alta, no solo en tu mente. Hay algo distinto en escuchar tu propia voz declarando estas verdades, en lugar de solo pensarlas. No hace falta que las sientas con toda la fuerza del mundo desde la primera vez que las digas. A veces, la fe empieza como una decisión antes de convertirse en un sentimiento. Dices la frase, aunque por dentro todavía dudes, y con el tiempo, repetirla te va formando de una manera distinta. No es fingir que todo está bien, es elegir de forma consciente en qué verdad quieres apoyarte hoy, en lugar de dejar que el primer pensamiento negativo de la mañana decida por ti. Dios es quien cuida de mí hoy, y confío en que no me va a faltar lo que realmente necesito. Puedo descansar, porque no todo depende de mi propio esfuerzo. Mi alma puede sanar, aunque tome tiempo. No tengo que ver todo el camino, solo el siguiente paso. Si hoy atravieso un valle difícil, no lo atravieso solo. El miedo no tiene por qué decidir por mí. Puedo recibir bendición incluso en medio de la dificultad. Lo que Dios provee para mí tiende a ser más que suficiente. Si te resulta extraño hablar en voz alta estando solo, no te preocupes por eso.
No hace falta gritarlo ni sonar convencido al 100%. Basta con decirlo en un tono normal, incluso en voz baja, mientras te preparas un café o mientras te vistes para salir. Lo importante no es el volumen, es la repetición constante de estas ideas hasta que empiecen a formar parte de cómo piensas por defecto, en lugar de tener que recordarlas con esfuerzo cada vez que aparece un problema. Una forma sencilla de llevar esto contigo hoy. Piensa en las personas de tu propia familia que quizás oraron este mismo salmo años atrás. Un abuelo, una madre, alguien que ya no está contigo, pero que en algún momento buscó consuelo en estas mismas 6 frases. Hay algo que une a las generaciones cuando comparten el mismo texto en momentos distintos de sus vidas, aunque nunca lo hayan hablado directamente entre ellos. Si hoy lo lees pensando en esa cadena de personas que te precedieron, quizás se sienta menos como un ejercicio individual y más como parte de algo más grande que tú. Antes de leer el último versículo, quiero proponerte algo práctico. No hace falta memorizar todo el Salmo de una vez, ni entender cada detalle histórico que acabamos de repasar. Basta con elegir una sola frase, la que más te haya tocado hoy, y llevarla contigo durante el día, como quien lleva una nota escrita en el bolsillo. Si elegiste "nada me faltará", repítela cuando la preocupación por el dinero aparezca en tu mente esta tarde. Si elegiste "junto a aguas de reposo me pastoreará", recuérdala la próxima vez que sientas la tentación de llenar cada minuto libre con más ruido. Si elegiste "no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo", tráela de vuelta cuando el miedo aparezca antes de una llamada difícil o una cita médica. No se trata de repetir una frase mágica, se trata de entrenar tu mente para volver una y otra vez a la misma verdad central, hasta que deje de sentirse como un versículo memorizado y empiece a sentirse como algo que realmente crees. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo termina con una palabra fuerte: ciertamente. No dice posiblemente, no dice si las cosas salen bien. Es una afirmación firme sobre algo que no depende de que tu semana haya sido buena o mala. El bien y la misericordia no son un premio por comportarte bien, son una compañía constante, prometida a quien ha decidido confiar en este pastor del que habla todo el Salmo. Una traducción distinta de este último versículo, más literal, dice que el bien y la misericordia me perseguirán, no simplemente que me seguirán de forma pasiva. Esa palabra tiene una fuerza distinta. No es una bendición que camina despacio, esperando alcanzarte algún día. Es algo activo, que te busca, que va detrás de ti con intención, casi de la misma manera en que un problema persistente parece perseguirnos a veces. El Salmo invierte esa imagen. En lugar de que los problemas te persigan sin descanso, es la bondad de Dios la que te persigue sin descanso. Es interesante que el Salmo empiece hablando de un pastor que va delante, guiando, y termine hablando de una compañía que va detrás, siguiendo. Es una imagen completa. Dios delante de ti mostrándote el camino y su bondad detrás de ti, cerrando el paso a lo que podría hacerte daño. No estás desprotegido por ningún lado. Esa doble dirección, adelante y atrás, es parte de por qué este Salmo transmite tanta seguridad a quien lo lee con calma. Fíjate que dice, me seguirán, no me esperarán en algún lugar lejano. La imagen es la de algo que camina detrás de ti, presente en cada día ordinario, no solo en los momentos espectaculares. Eso incluye los días donde nada parece pasar,
los lunes comunes, las tardes de trabajo repetitivo, las noches donde solo quieres dormir. Hay algo reconfortante también en pensar que este mismo salmo lo han leído personas en circunstancias completamente distintas a las tuyas. Alguien esperando el resultado de un examen médico, alguien celebrando una boda, alguien despidiendo a un ser querido, alguien empezando un trabajo nuevo con nervios. El mismo texto acompaña situaciones tan distintas porque no depende de una circunstancia particular, depende de una relación constante entre quien lo lee y quien lo escribió originalmente inspirado por Dios. Eso significa que no importa en qué etapa de tu vida estés hoy, este salmo tiene algo específico que decirte, aunque sea distinto a lo que le dijo a la persona que lo leyó ayer o a la que lo leerá mañana. Y el salmo cierra mirando hacia algo más grande que cualquier problema de esta semana. En la casa de Jehová moraré por largos días. Sin importar cuántos valles atravieses en el camino, el destino final ya está decidido. Eso no minimiza lo que hoy te cuesta, pero sí le da un marco distinto. No eres alguien caminando sin rumbo, eres alguien con un hogar seguro, esperando al final del camino. Un salmo para leer más de una vez. Este es uno de esos textos que rinde más la segunda o la tercera vez que se lee despacio, que la primera vez que se memorizó de niño. Si te lo sabes desde hace años, quizás hoy fue la primera vez que te detuviste realmente en cada frase, en lugar de recitarlo de corrido. Y si es la primera vez que lo lees con este nivel de detalle, no hace falta que te quede todo claro de inmediato. Los salmos no se entienden de una sola vez. Se van entendiendo con los años, según lo que uno mismo va viviendo. Puede que dentro de unos meses, en una situación distinta a la que enfrentas hoy, vuelvas a leer este mismo salmo y te hable de una manera completamente diferente. Eso no significa que hoy lo hayas entendido mal. Significa que es un texto lo suficientemente profundo como para acompañarte en distintas etapas, no solo en una. Padre, gracias por este salmo tan conocido y aún así, siempre nuevo. Gracias porque hoy pudimos detenernos a leerlo despacio, sin prisa. Te entrego esta semana completa, lo que me preocupa, lo que todavía no entiendo, lo que estoy esperando desde hace tiempo. Te entrego también las conversaciones que voy a tener hoy, las decisiones pequeñas que parecen sin importancia, pero que también forman parte de mi día, y las personas con las que me voy a cruzar sin haberlo planeado. Ayúdame a llevar algo de esta calma conmigo, no solo mientras dure este momento de oración, sino también dentro de una hora, cuando ya esté ocupado con otras cosas y sea más fácil olvidar lo que hoy leímos juntos. Ayúdame a recordar, en medio de las horas comunes de hoy, que no camino solo, que hay descanso disponible, que mi alma puede sanar, que incluso en los valles hay compañía y que tu forma de cuidarme tiende siempre hacia la generosidad. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de terminar, antes de despedirme, quiero recordarte algo simple. No hace falta esperar a sentirte completamente en paz para considerar que este momento sirvió de algo. A veces el efecto de detenerse a leer un salmo así no se nota de inmediato, se nota más tarde, en la forma en que reaccionas ante algo que normalmente te haría perder la calma, o en el pequeño alivio que sientes al recordar una frase concreta en medio de una conversación difícil. Dale tiempo a esto para trabajar en ti, de la misma manera en que le darías tiempo a cualquier otra costumbre buena para volverse parte de tu vida diaria. Si este momento te sirvió de algo esta mañana, cuéntamelo en los comentarios. Escribe qué versículo del Salmo
fue el que más te habló hoy? A veces leer lo que otras personas escriben ayuda más de lo que imaginamos. Si conoces a alguien que está atravesando un valle difícil ahora mismo, comparte este video con esa persona. No hace falta un mensaje largo. A veces basta con enviar el enlace y decir: pensé en ti al ver esto. Ese gesto pequeño que toma apenas unos segundos puede significar mucho más de lo que imaginas para alguien que hoy se siente solo en lo que está atravesando. Y si quieres seguir empezando tus mañanas de esta manera, suscríbete al canal para las próximas oraciones. Que tengas un buen día y que puedas llevar contigo, aunque sea una frase de este salmo, en medio de todo lo que tengas que hacer hoy.